¿Qué tal? Hoy vamos a platicar acerca de las innovaciones relacionadas a la pandemia del COVID-19. Entonces, hay algunos temas bastante interesantes de los cuales platicar. Yo soy Elena. Yo soy Marisol. Y comencemos con el video. ¿Quieres volverte una persona más creativa? Para conseguir resultados diferentes, no debes hacer lo mismo de siempre. Se pueden cambiar paradigmas. Todos tenemos ideas innovadoras. En Crea Naranjada te ayudaremos de manera integral con todo lo que necesitas para desarrollar proyectos increíbles. ¿Nos acompañas? Yo soy Marisol. Y yo soy Elena. ¿Qué estás esperando? Sin más, comencemos a impulsar juntos la innovación. ¿Qué tal? Pues como ya vieron, ahora que estamos iniciando con este tema, pues vamos a abordar algunas de las innovaciones que nos hemos tenido que desarrollar de manera emergente, algunas, apresurar en algunos otros casos. Uno de los puntos clave es la disminución del contacto entre personas para poder disminuir los riesgos en medio de esta pandemia. Entonces, existen diferentes procesos que podemos, digamos, realizar o migrar hacia la distancia, es decir, acelerar la migración de procesos a entornos digitales en los cuales pues podamos estar realizando algún procedimiento desde la seguridad de tu casa y no tener que ir, por ejemplo, a una ventanilla a hacer una fila larguísima. A raíz de la pandemia se han precisamente entonces acelerado estos procesos. Y fíjate, amiga, que uno de los procesos que me llamó muchísimo la atención, porque digo, esto no para, es los poderes judiciales. En este caso, la ley, tuvo que suspender muchos de los servicios que ofrecen normalmente y básicamente se tuvieron pues que centrar, jerarquizar a lo mejor en algunos más urgentes. En materia penal, cuando se está en juego, digamos, la libertad de una persona, pues tenían que centrarse a lo mejor en algún delito grave para atenderlos. Entonces, a raíz de esto, hay algo que se llama justicia digital. La demanda de justicia no va a pararse. Desafortunadamente, a raíz de la pandemia, amiga, ha habido un incremento incluso en algunos tipos de delitos. Y pues la demanda de justicia no se detiene, pudiera incluso aumentar. Estaba leyendo en algunas noticias que es posible que esta situación de contingencia en la que estamos viviendo en este momento, pudiera dejar un resultado muy grande de demandas ante los tribunales por deudas, divorcios, juicios por pensiones alimenticias, casos de violencia familiar, entre otros. La justicia digital emplea herramientas existentes y en algunos casos algunas nuevas. Básicamente, ustedes dirán, bueno, pues eso ya existía. Sí existía, pero ahorita se está impulsando todavía más. Algo tan simple como habilitación de líneas telefónicas que no había para ciertos procesos. Se habilitaron líneas telefónicas, direcciones de correos electrónicos, algo tan sencillo que no había antes. Ahora se ha tenido que especificar para algunos casos muy delimitados. O sea, sí habían correos electrónicos y plataformas y formularios, pero ahora se ha centrado gran parte de los esfuerzos en esto precisamente. Pero además se ha reforzado mucho las plataformas de solicitud de citas para realizar todas estas diligencias. Ha habido juzgados en línea en algunos países y también ha habido la creación, se ha tenido en consideración la creación de oficialías de partes virtuales, expedientes electrónicos, tribunales virtuales, autorización para realizar audiencias mediante incluso videoconferencias, que eso es como que en algún momento pues no se veía, ¿no? Entonces como que de wow, o sea, hay mucho que hacer e inclusive innovaciones de este tipo también se han apoyado. Estuve leyendo algo muy interesante, amiga. Fíjate que a raíz del análisis de la información proporcionada en diferentes ciudades en el mundo, se ha implementado un mecanismo de análisis de riesgo
a través de análisis de datos preexistentes. Entonces, hablaban sobre inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones de los jueces. Antes de tomar una decisión, se le invitaba al juez a revisar el análisis realizado por estos análisis de riesgo por inteligencia artificial. Entonces me hizo así como que, wow, qué interesante. ¿Hasta dónde? Creo que es un gran avance y creo que va a funcionar muchísimo porque al final de cuentas se supondría que las máquinas no tienen juicio, pues no sé si decirlo, de sociedad o cosas de costumbres, y podrían dar un mejor análisis de la situación. Ahora, nuevamente, como lo unimos a algún capítulo que hemos hablado, diciéndoles que pues sí, falta ver con qué alimentamos la información. Si la seguimos alimentando con sesgos y con muchas pérdidas que se quedan en el camino, pues vamos a tener análisis como resultados fallidos y que vuelven a ser tan poco éticos, tan poco exactos como los humanos. Así es, definitivamente por eso todavía se maneja de esta manera, como una recomendación al juez que lo revise, pero finalmente él tiene que tomar la decisión. O sea, en este caso era como una vez que empieza el proceso penal, se toman ciertas precauciones, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente notaban que tenían a un acusado que iba a llevar un proceso penal y de repente podían pasar muchas cosas entre ambos procesos. Entonces se analiza todo este proceso intermedio para prever los riesgos que pudieran ocurrir, ¿no? Entonces se me hizo bastante interesante, digo, también está vinculado con esta parte y hay un grupo de personas que básicamente están empujando también esta innovación como para pues aligerar también los tiempos en estos tiempos difíciles, ¿no? Pero bueno, falta ver, como dices, cómo va a ir resultando, ¿no? Otra innovación, amiga, seguramente la has escuchado, es la de rastreo de contactos. Esto es muy importante. En la pandemia es muy importante saber con quién hemos estado en contacto, pero a veces ya con esta facilidad para moverse en algunas ciudades, en donde el semáforo lo permite, en el caso de México que se maneja por semáforos, en el caso de otros países que ya están permitiendo las diferentes actividades, aunque eso está en vemos también, porque algunas ya regresaron otra vez al confinamiento, pero bueno, encontré por ahí, amiga, una aplicación móvil que se llama Radar, que va a salir todavía en septiembre, no en México, en otro país, en España. Y esta aplicación tiene básicamente como objetivo, digamos, complementar la labor que realizan los rastreadores manuales, ¿ok? Que son los que dicen, ok, esta persona dio positivo, a ver, ¿con quién estuvo cerca? Y a ver, empecemos a revisar y hacer todo este proceso. Entonces, esta aplicación le va a permitir al usuario saber o conocer su nivel de exposición al virus, notificar de forma anónima si su diagnóstico es positivo y comunicar el resultado a sus contactos sin revelar la identidad ni el número telefónico. Entonces, es una aplicación que básicamente, como todas las aplicaciones, su éxito va a depender de cuántos los descarguen, de cuántos lo usen. Con ayuda del Bluetooth va a permitir que dos usuarios intercambien datos de manera anónima mediante sus teléfonos móviles, pero esto tiene, digamos, una distancia de menos de 2 metros para que puedan intercambiar esta información y con un tiempo de al menos 15 minutos. Ambos celulares van a captar un código que va a estar encriptado y un identificador anónimo que cambia constantemente. O sea, imagínate todo esto en muy poquito tiempo, ¿verdad? Porque pues esto es importante. Y en caso de que uno de los usuarios dé positivo por coronavirus y obviamente ingrese esa información a la aplicación, podrá informar de manera anónima a estas personas con las que haya tenido contacto en ese tiempo, ¿no? O sea, ambos dispositivos van a tener información almacenada durante
14 días, que es más o menos el tiempo, digamos, de gracia que se le pudiera dar para desarrollar los síntomas. Y pues a mí se me hizo muy interesante porque cómo están metiendo esta aplicación, alimentándola con información biológica finalmente, ¿no? Tiene más datos más técnicos, pero en general lo que sí quisieron dar a entender es que esto no va a utilizar el GPS, porque el Bluetooth va a hacer toda la función. Creo que está difícil de funcionar porque de por sí conocemos personas, bueno, al menos yo, cercanas de mi colonia, que quizás tuvieron COVID, pero no lo dicen porque tienen este estigma de que se les va a castigar por decir que tuvieron COVID porque no tuvieron precauciones o por lo que sea. Entonces, que se suban a dar sus datos de que tuvieron COVID o alguien en su familia, lo veo complicado, pero funciona. Lo vemos en el Waze, esta aplicación móvil que sirve para guiarnos a ubicaciones. Su funcionalidad basa 100% en la información que dan los usuarios de esa app, de aquí hay un bache, aquí hay un policía, aquí hay un radar, aquí hay un diluvio. Si no hubiera esa información en tiempo real, amigos, sería un caos. Además, Waze tiene el problema de la temporalidad. Si hay tráfico, ahí ponen todos, aquí hay tráfico, pero ese tráfico, ¿cuánto tiempo dura? Quizás sea un embotellamiento muy grande o uno muy pequeño y esa información dura como 15 minutos, entonces los desvía a todos por otra ruta, pero ya se liberó esta. Entonces, yo creo que tienen ese mismo problema, que evidentemente funcionaría más si no dependiera de los usuarios. Si por algún sistema de censado, en el caso de los Waze, dijeran, pues aquí ya está fluyendo rápido el viento, entonces ya hay mucho carro, o están viendo que está pasando a automóviles, ya no depende de un ser humano que diga sí hay mucho tráfico, sino de un censado que es estimado en tiempo real. En el caso del COVID, ojalá tuviéramos un sistema, un sensor que te dijera, tienes COVID, y pues así ya lo podrían poner en otros lugares y se tendrían que ahorrar el subir tus datos a esto. Pero es todo un tema, amiga. Así es. Digo, finalmente es una idea que están desarrollando por ahí todavía. Vamos a ver cómo funciona. Definitivamente, como te decía y como tú también lo mencionabas, todo este tipo de aplicaciones depende completamente de la voluntad del usuario. Falta ver si la descargan. Capaz que ni la descargan y no la usan, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos. Vamos a esperar cómo es. A lo mejor esta sería una buena pregunta para los innovadores que nos están viendo. ¿Qué le pondrían ustedes a la aplicación o qué modificación le harían a esta innovación para asegurar su funcionamiento, ¿no? Para promover que realmente sea algo que pudiera ayudar todavía más. Antes de que hubiera busca mi iPhone en Apple, existía el iPhone Radar, que era lo mismo, pero versión alguien que lo desarrolló. Pero las innovaciones que se han hecho son sorprendentes y me parecen muy útiles, porque cuando te roban el celular, lo que hacen es apagarlo, ya no hay datos de internet, entonces ya no te pueden decir dónde está, solo la última vez donde estuvo. Básicamente lo que hacen al encender esta opción es que cuando alguien apaga el celular, pero pasas al lado de otro iPhone, que también las probabilidades de que alguien traiga un iPhone son muy altas, aunque no lo crean, pues le manda la información a ese iPhone, y ese iPhone, si tiene internet, sube la red de la ubicación de la última vez donde pasaste. Entonces depende, no que el usuario quiera meter la información de que detecta que el iPhone está en búsqueda, sino que simplemente pasa al lado de un iPhone que también tiene esa opción activada y tiene datos, pues le dice, pues pasó por aquí, pues llega otro celular, pues también pasó por acá. Entonces se me hace una gran innovación y fue pensar de manera cómo solucionamos este problema. Vamos entonces con una innovación, amiga, que me pareció bastante llamativa porque yo no había visto, estoy tratando de recordar y no había, a este nivel de cuidado, no lo había notado en redes sociales, que es que como en cada una de las redes sociales se enfocaron en tener centros de información
en donde también incluso no solo se brindaba información, sino se redireccionaba a fuentes confiables de información. Las redes sociales se enfocaron mucho en buscar información confiable y ponerla a disposición. Por ejemplo, no sé si tú has visto que en Facebook hay un centro de información COVID, en donde te dan fuentes confiables, en donde te dan estadísticas. En Google, si tú pones, bueno, no es una red social, ¿verdad? Es un buscador, pero si tú pones algún término relacionado con COVID, te dan estadísticas, te mandan a lugares que son datos que no pusiste para buscar, pero que te empiezan a poner como diciendo, oye, mira, a lo mejor si estás buscando, porque, spoiler, más adelante les voy a mostrar una prueba para coronavirus, y a la hora que lo puse, o sea, me pusieron, si tienes síntomas, no sé qué, si esto y lo otro, y así que, ay, no, o sea, nada más estoy buscando información, ¿no? Pero si alguien que sí tuviera lo está buscando, creo que todo lo que te lanza, ahí la información es de bastante utilidad, y pues bueno, creo que estuvimos inundadísimos y creo que a ti te super consta de fake news al respecto, desde falsos medicamentos, rumores, bueno, un montón de cosas que este tipo de innovaciones en donde las redes sociales se preocupan con toda esa, reconocen su responsabilidad social y toman cartas en el asunto, creo que me parece algo bastante importante de mencionar. Así es, amiga, creo que hay que apoyarnos de todas estas herramientas, así que hay que hacer buen uso. Esta siguiente imagen es especialmente pensada en el team de las tías, porque uno de los aspectos más impactados, por decirlo de alguna manera, en esta pandemia es el del entretenimiento, el de la industria del teatro, de los cines, de los restaurantes también, bueno, un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver solo con entretenimiento, pero me llamó mucho la atención porque al principio de la pandemia, hubo todo un tema referente a qué iba a pasar con el teatro, ¿no? ¿Qué iba a pasar con el teatro? Porque estamos conscientes que el teatro es que si lo pones en una pantalla, es una película, es cine. Entonces, el teatro, o sea, todo este feeling de ir a una obra de teatro que muchos extrañan. Yo sé, amiga, que tú estás extrañando también salir a ver una obra de teatro. Y pues bueno, el show debe continuar. Entonces, en esta pandemia, ¿cómo se ha innovado al respecto? Las innovaciones han sido varias, han sido diversas, pero se han apoyado mucho a las plataformas de streaming. Por ejemplo, ahorita en la imagen están viendo un flyer de Pepe y Teo. Y en esa puesta en escena, por decirlo así, bueno, él comenta que es entre obra de teatro y programa de concursos también, pero esta la hicieron, o sea, vendieron los boletos por una plataforma digital, que eso ya se viene haciendo desde hace mucho, pero el show pagabas tu entrada y asistías a la transmisión en vivo. Sin esto no se grabó en ningún lado para mantener ese saborcito del teatro en vivo. Y pues no iba a haber repetición de esto, entonces era solo por ese momento. Entonces, bueno, es una forma, a lo mejor no es exactamente lo que los amantes del teatro buscan, pero es una forma de innovar y de buscar también estos caminos para mantener el show, ¿no? Porque el show debe continuar. Resultó ser una buena idea porque, por ejemplo, mi musical favorito es Mentiras. Entonces también hicieron la versión de compra en línea para verlas. Y también es actuado, pero pues lo estás viendo desde la comodidad de tu sala. Ahora bien, si compras una entrada y son 5 en tu familia, pues ya no tuviste que pagar 5 boletos, solo lo pones en la pantalla grande y ahí estás disfrutando. Entonces tiene sus desventajas porque evidentemente no es lo mismo que verlo en persona, pero lo puedes conocer. Hay muchas obras de teatro que se empezaron a presentar en línea que sin tener los boletos de avión o la capacidad para pagarlo para una familia completa, pues con un pago ya lo tenías acceso para tu familia. Entonces tiene sus ventajas y no lo veo como trampa, sino que estás aprovechando un momento y ellos están también retribuyendo económicamente porque es una época difícil para todos los shows en vivo. Así es, ¿no? O sea, para no estar
completamente parados y además veamos las posibilidades de esta mega conexión que tenemos ahora, ¿no? Posibilidades en qué sentido. El aforo de un teatro es limitado, pero en internet entran los que quieren entrar. Ancho de banda, amiga. No, pero digo, finalmente, entran los que quieran entrar, ¿no? O sea, quien pague su boleto va a poder entrar y eso, pues, al final de cuentas puede ser un beneficio. Evidentemente yo no he escuchado que ninguna, puesta en escena de este tipo haya ya revelado algún dato en específico. No creo que lo vayan a hacer, pero lo que sí me queda claro es que es una gran oportunidad para tener, pues, mucho más aforo del que ya podían tener en una instalación, ¿no? Y seguimos con otra innovación que es la prueba para el coronavirus. Hay una prueba que es la que seguramente algunos de ustedes han escuchado, amiga, tal vez tú la has escuchado, que es la prueba molecular de PCR, ¿no? El PCR que te hacen, ¿no? Bueno, pues te lo platico así, muy, muy brevecito, rápidamente. Es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esta muestra es la típica que, ¿ya viste en esas imágenes que te meten como que se usa un hisopo, pero ahí, así, bueno, este hisopo se introduce, pues, por la nariz y se hace una prueba que es, vaya, tiene un 99% de sensitividad, 99% de especificidad, o sea, es muy exacta, porque básicamente lo que hace es buscar busca la información genética del virus, busca si está ahí. Entonces, muy, muy, precisa. Sin embargo, una innovación que se hizo fue, bueno, esas pruebas salen muy caras, o sea, son pruebas muy, muy caras y hay que ver la forma de hacer todavía también los resultados más rápidos, porque este tipo de pruebas necesita de un laboratorio especializado, o sea, no cualquier laboratorio puede hacer esto, ¿no? Así como que, a donde me voy a medir el azúcar, luego me pueden hacer ese, no, es digamos, algo más especializado, pues. Entonces, digamos que para ayudar un poquito, sacaron lo que se le conoce como pruebas rápidas o pruebas serológicas, que estas se realizan, como ves en la imagen, pues a través de muestras de sangre. Estas básicamente están enfocadas en detectar inmunoglobulinas. Sí, esa palabra existe, se las vamos a poner aquí por si no la escucharon bien. Y estas son un poquito, digamos, polémicas porque no son tan confiables. ¿Por qué no son tan confiables? Bueno, para empezar, su sensibilidad es mucho más baja, está entre los 80 y tantos %. ¿Por qué? Porque puede obtener falsos positivos, provocando que las personas, pues, vayan al hospital y vaya a ser que no lo tengan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la principal diferencia de esta innovación? A diferencia de la prueba PCR que analiza secreciones como los que tenemos aquí en las vías mucosas, pues esta, les decía, la muestra es diferente, esta es la sangre. Y básicamente lo que se encarga es de buscar anticuerpos, ¿no? Entonces, esto es, los reactivos que se usan son mucho más baratos que las pruebas moleculares. Y estas pruebas serológicas son muy parecidas, para tener de referencia algo más conocido, a las pruebas de embarazo, ¿no? Nada más que el problema con estas pruebas, que son las serológicas, es que el sistema inmunológico de cada persona es variado. Entonces, algunos pueden tardar hasta 10 días en producir anticuerpos contra el virus, por lo cual estos exámenes podrían detectar estos anticuerpos de infecciones pasadas o recientes, pero no pueden determinar si corresponden a un nuevo coronavirus, otros tipos de coronavirus. Entonces, bueno, tiene sus desventajas, pero pues digamos que el principio fue noble, fue para, digamos, proveer de una herramienta adicional, ¿no? Pero definitivamente yo la que recomendaría es la PCR molecular. Este es solo un apoyo, pero pues ahí está también, ¿no?
Me parece buena la idea porque habrá quienes prefieran sacarse sangre que meterse algo por la nariz. Entonces es estar innovando y que sobre todo que la ciencia vaya avanzando a pasos agigantados porque lo necesitamos y ojalá también las pruebas puedan llegar a más personas porque al menos en la Ciudad de México es bien difícil obtener pruebas de coronavirus y a veces, como dices, no salen correctamente, entonces ya te dieron el susto de la vida y no tenías, entonces está complicado, amiga. Así es, sí. Y estas pruebas serológicas, como les decía, tienen los niveles mucho más bajos, entonces no son tan confiables como las otras. Insisto, las recomendables son las de PCR, solo que esta pues la quería mencionar porque fue una innovación. Pero definitivamente sí es necesario que te hagas una prueba. Yo te recomendaría la molecular PCR, aunque bueno, el costo es muchísimo más elevado, pues es mucho más confiable. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar por ahora este videito con las innovaciones relacionadas con la pandemia. La verdad es que ha habido muchas. Hay muchas por donde platicar, entonces estaremos platicando más adelante de ellas. Si ustedes conocen alguna, por favor déjenla en los comentarios. Si ustedes nos están viendo años más adelante del 2020, sí, esto fue una situación que nos tomó por sorpresa a muchos, pero pues aquí estamos y estamos grabando a distancia porque estamos en diferentes ciudades, pero aunque estuviéramos en la misma, estaríamos igual grabando cada quien en su casita. Así es, y pues saludos a todos, no se olviden de dejar su like si vienen del futuro, entonces dejen su like y suscríbanse. Así es, nos vemos, síganos en nuestras redes sociales, hasta aquí el video, bye.